A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bienvenidos a nuestra secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE, ¿no? Y como es habitual, ya nos acompaña en la cabina, los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, Gonzalo Manrique. Él es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, ¿Qué tal, Gonzalo? José? Hola, muchas gracias por la invitación. Ayer el Instituto Nacional de Estadística e Informática daba información respecto a la productividad, al PBI, al tema del empleo, ¿no? Y se ratifica que la recesión golpeó duramente al Perú en el año 2023, ¿no? Se ha contraído en 0.55 el año pasado. Conviene echarle una mirada. Ustedes ya habían proyectado desde IP este escenario. ¿Qué sectores han sido los más golpeados, Gonzalo? A ver, sí, se confirma entonces el día de ayer se confirma un poco nuestras proyecciones de crecimiento que habíamos tenido en los últimos meses, de que iba a caer 0.6%, ha caído 0.55%, y en realidad la caída ha sido bastante generalizada. Ha caído la agricultura, cayó 4%, la pesca cayó 20%, construcción, manufactura cayó cerca de 8%, entonces ha sido una caída bastante fuerte. Creo que tal vez uno de los datos más resaltantes es el tema de la agricultura, que es algo que hemos venido conversando ya en varias sesiones, que ha sido la caída más fuerte en más de 20 años, ¿no? Principalmente por la pérdida de producción de papa en el sur, por la pérdida de producción de arándanos y otros cultivos para exportación en el norte. Entonces eso ha resultado en esta caída significativa de 0.6%, que es la máxima desde 1990. Y hay otros sectores, ¿no? El tema, por ejemplo, de la industria, que ha tenido un retroceso bastante marcado, ¿no? Tanto manufactura primaria, ¿no? Sí. ¿No? Manufactura primaria está bastante asociada con la caída de pesca. O sea, la mayor parte de la manufactura primaria en el Perú es harina de pescado, aceite de pescado, o sea, todo lo que son subproductos, digamos, de este sector. Entonces, la pesca ha sido bastante afectada por el fenómeno del Niño, los aumentos de temperaturas del mar. Entonces eso ha afectado a la manufactura y también ha resultado, digamos, en esta crisis generalizada que estamos viendo. Y también esto afecta a los bienes, a la cadena de bienes. A la cadena de bienes, sí. El otro problema que hasta ahorita no lo he mencionado, que tenemos que sumar a este desempeño económico, que es el consumo. El consumo ha caído fuertemente en este último año, en parte por la mayor inflación que ha habido. O sea, ya ahorita recordemos que ya estamos normalizándose la inflación, ya estamos en casi 3%, pero digamos, entre los últimos 2 años ha habido una inflación bastante alta, y eso también se le tiene que sumar los problemas de empleo que hemos tenido, ¿no? Y ahora recojo un poquito los datos que también sacó el INEI el día de ayer, que es que el empleo cayó en 0.9%, que también es la caída más grande también en casi 30 años. Y eso lo vamos a ver porque eso se transporta a otro tema, que es la informalidad, ¿no? Exacto. Bien, el tema de la construcción, que también ha sido otro de los sectores, y a propósito de la generación de empleo, que es un sector que capta mucha mano de obra. Sí. A ver, el tema con la construcción, la caída, la construcción se divide en 3 partes. Se divide en la construcción que viene del sector público, la construcción que viene del sector privado y la construcción que viene de los hogares, la autoconstrucción. Entonces, la caída de la construcción se debe principalmente a la construcción del sector privado, porque ha habido menos inversión. Recordemos que tenemos ya 4 o 5 trimestres de caída de inversión privada. Y también los hogares, digamos, debido a la pérdida de empleo, debido a la mayor inflación, han ejecutado menos la construcción de sus casas. Prioriza gastos. Prioriza otro tipo de gastos y ya no tanto la mejora de su vivienda. Entonces eso ha afectado a este sector principalmente y ha resultado en una caída de 8%. Es una caída bastante acentuada, ¿no? Sí. 8 puntos, ¿no? Sí, bastante fuerte, exacto. Sí. Ya lleva varios meses ya en caída el sector construcción, afectando el empleo también de ese sector. Que además fue uno de los sectores más, digamos, que tenía un mayor sostenimiento en los últimos años, ¿no? El sector construcción. Sí, o sea, recordemos que en la pandemia, cuando empezó la pandemia, la gente no tenía dónde gastar su dinero. Digamos, porque ya no salías tanto, entonces tenías que gastarlo en algún otro lado, entonces muchas personas decidieron gastar, ¿sabes qué? Vamos a mejorar nuestra vivienda, vamos a construir un tercer piso.
Pasó esa primera etapa, llegó la etapa en que el empleo, la pérdida de empleo empezó a golpear bien fuerte, ya con menos ahorros, con mayor inflación, se revirtió esa tendencia. Entonces la gente ha dejado de gastar en autoconstrucción y eso ha resultado en, en esta caída negativa que estamos observando para todo el 2023. Ahora, el tema de la minería, ¿cómo le digo la minería? Porque esto también va asociado al crecimiento del país, ¿no? ¿Cuánto ha sido el nivel de aporte de contención de la minería en la economía? Ya, la minería ha sido clave para evitar un peor resultado. La minería ha crecido cerca de 10%, creo que el dato exacto es 9.5%, y eso ha ayudado a, como les digo, evitar una caída más fuerte. En total el PBI cayó 0.55%, la caída pudo haber sido de casi un punto más, 1.4%, si es que no hubiera sido por el rol de la minería que está asociada con Quellaveco, con el inicio de producción de Quellaveco, y también con la recuperación en la producción de las bambas, ¿no? Que se vio afectada el año pasado por los conflictos sociales, etcétera. Y el nivel de producción, sobre todo de cobre, también ha sido bastante impactante. Sí, porque Quellaveco y las bambas, principalmente, exacto. Interesante este dato, ¿no? Porque ahí hay que echarle una mirada de lo que realmente significa el sector de minería formal, la gran minería para el país. Exacto, digamos, en estos periodos de crisis, donde por el consumo, la menor demanda, digamos, el resto de sectores más internos, entre comillas, servicios, comercio, construcción, están viendo afectados, la minería es lo que está de alguna manera ayudando a evitar que la caída sea mucho mayor de lo que ha sido. Comenzamos con lo que tú explicabas, que también no solamente la caída en los sectores, también el tema del empleo, ¿no? Del empleo, sí. Esta última data del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿qué nos refleja en cuanto al nivel de empleo? Bueno, la menor actividad económica se refleja entonces en un menor nivel ¿Cuánto de hemos empleo. caído en el empleo? El empleo ha caído en 0.9%, que son más o menos 160.000 puestos de trabajo que se han perdido en el último año. Es la mayor pérdida desde 1990-1992, o sea, en casi más de 30 años. Entonces, esta pérdida está principalmente ligada al ámbito rural, al sector agricultura. Ahí es donde se han perdido la mayor parte de empleos. ¿Por qué? Digamos, porque el sector agricultura le ha ido muy mal este año. Digamos, en el sur, como te comentaba, se han perdido bastantes cosechas, en el norte también, entonces eso ha generado la pérdida de empleo. Y tal vez ha habido una ligera recuperación en sectores más vinculados a servicios y a comercio. Ahora, el tema de esta caída en empleo se traslada a otro tema, el tema de la informalidad. Sí. Eso también ha crecido. La informalidad, al contrario, ha caído un poquito, ha caído de 72 a 70% entre el 22 y el 23, pero en realidad se mantiene ahí. O sea, seguimos... Es alto. Se mantiene ahí. O sea, siempre 7 de cada 10 peruanos trabajan en la informalidad. Y este porcentaje se ha mantenido constante ya en los últimos 20 y tantos años, por lo menos desde que tenemos datos, desde que tenemos las encuestas de empleo para poder comprobar. Y como recordación, o sea, el tema en la agricultura ha sido el mayor impacto en el empleo, pero también, como tú explicabas al inicio de la conversación, la caída de algunos sectores también se refleja, ¿no? El tema de la manufactura primaria, por ejemplo. Ah, sí, claro. O sea, la agricultura es lo que más impactó en la pérdida de empleo, pero también ha caído el empleo en construcción, ha caído el empleo en manufactura primaria, ha caído el empleo en pesca. En general, en varios sectores ha caído. Tal vez solo ha subido un poco en temas de comercio y servicios. Digamos, poco a poco se está recuperando este sector, al menos en los últimos meses. Y también la data del INEGI señala que el empleo informal está afectando más a las mujeres en estos momentos, ¿no? Creo que siempre ha afectado más a las mujeres, afecta más a los jóvenes y afecta en general a las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que son las personas de menores ingresos, las personas de menor nivel educativo, que tienen más dificultades para acceder a un empleo de mejor calidad. Se traslada a los que están en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Sí. Digamos, la incidencia de la informalidad en ellos es mucho mayor que en las personas, digamos, que el nivel socioeconómico más alto. Sobre todo por la presencia de la agricultura. En la agricultura casi todo el sector se caracteriza por ser informal, el 90% es informal. Estamos conversando con Gonzalo Manrique, él es economista senior del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia de Radar Económico. ¿Cómo mira ya este panorama? Ya tenemos lo que ha pasado el 2023. El 2024, ¿cómo lo estás observando? Para el 2024 se espera una ligera recuperación. Ya algunos datos de diciembre y de enero nos dicen que los sectores están empezando a moverse.
Por ejemplo, el índice de actividad no primaria ha crecido por primera vez en diciembre, creció por primera vez en 12 meses, entonces ya parece que los motores están volviendo a prenderse. Nosotros para el 2024 estimamos un crecimiento de 1.9%, que incluso podría ser un poquito más. Estamos volviendo a sacar los datos para ver si para inicios de marzo sacamos una nueva proyección. Pero entonces parece que la economía va a crecer este año. Todavía estamos por debajo en varias variables estamos por debajo del nivel prepandemia. Creo que una de las variables más importantes que les interesa a todos es el tema de ingresos. El ingreso de las personas promedio todavía está en 1.670 soles en Lima, que es 190 soles menos de los que tenías en el 2019. Claro, y ahora, hay señales claras, es una señal clara de confianza el cambio de algunos ministerios que son considerados claves en el manejo económico, el caso de Energía y Minas, el caso también del Ministerio de Economía y Finanzas. Estos son señales que pueden un poco generar o fortalecer el crecimiento hacia adelante. Podrían afectar, un poco la confianza de las empresas, pero aún todavía hay mucho trabajo que hacer. Todavía la confianza de las empresas está en negativo. Cuando el BCR reporta sus expectativas de contratación, por ejemplo, de las empresas, siguen en negativo. El 40% de las empresas que encuesta el BCR todavía teme, como riesgo para sus ventas el hecho de que la demanda pueda contraerse. Entonces, si bien poco a poco se está recuperando esta confianza privada, que teníamos antes de la pandemia, aún todavía existe una brecha que la inestabilidad política pesa mucho. Sí, ha golpeado mucho y recuperar esa confianza todavía va a demorar un poco más. Entonces, este año, si también en la misma proyección, ¿podría mejorar la captación de inversión privada? Debería mejorar. Nosotros esperamos que mejore la inversión privada este año. Hemos luego varios meses en negativo. Pero todavía no vamos a alcanzar el ritmo de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Muy bien, Gonzalo. Yo te agradezco como siempre la amabilidad que tienes con RCR, nuestra secuencia Radar Económico, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, José. Tenemos que irnos a una pausa. Luego esta es nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.